segundo taller con la maestra Laura Adriana Rubio Guzmán, a quien les pido que le den un aplauso para dar la más cordial bienvenida. Les cuento un poco de la maestra Adriana. Ella es maestra en Ciencias de la Educación Familiar, cuenta con 3 diplomados en Educación Integral de la Sexualidad y un diplomado de Prevención de Violencia Intrafamiliar. Tutora en el diplomado virtual Sexualidad y Migración. Fundadora y miembro activo de la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad desde julio de 2010 hasta la fecha. La maestra Laura nos va a hablar de educación integral de sexualidad. Así que iniciamos. Muchísimas gracias. Sí, está bien. Pues muchas gracias, un placer estar con ustedes. Sí, adelante. Adelante. Bueno, este tema, la verdad es que es muy vasto. Hay mucho de qué hablar. Y entonces, adelante, bienvenidas. Entonces, lo que traté de hacer fue sintetizarlo un poco y centrarme en 3 situaciones. Una de ellas es que conozcan lo que es la educación integral de la sexualidad y cómo es que se da en educación. Y otra, que se puedan llevar algunos consejos prácticos a aplicar en casa, ¿no? Que creo que sin quererlo, porque yo no había platicado ni con Amaya ni con el secretario, pero bueno, como que fue, lo pensamos igual, ¿no? La idea es proporcionarles como algunos elementos que se puedan utilizar prácticamente. Y entonces, bueno, pero la presentación está un poquito larga, digo, ya la di en otro grupo, y entonces les vamos a ir pasando al ratito unos post-its, o si tienen alguna hojita, si tienen alguna pregunta para que la escriban ahí, y al final poder dar unos momentos para responderlas. Y no estar, ahora sí, siempre me gusta la interacción, pero por los tiempos no se me da, no nos da el tiempo para eso. Entonces, vamos a iniciar con conceptos básicos, porque para hablar de sexualidad, pues hay conceptos que debemos de saber y debemos de reconocer, ¿no? Para poder abordar este tema. Y entonces vamos a empezar por el principio. ¿Qué es sexualidad? Una persona, 2, que me quieran decir qué entienden por sexualidad. ¿Qué es? Lo que se les ocurra. ¿Cómo me percibo yo y cómo lo que soy se lo demuestro a las demás personas? ¿Alguien más? ¿Otra definición? ¿No? A ver. Creo que puede ser como me defino yo y cómo me ven las otras personas. Ok. Bueno, ¿creen de que sea eso? ¿No? Es parte, sería más bien enfocado a la reproducción, enfocado a las diferencias entre géneros. Ok. Comportamiento enfocado a. Ajá, miren que aquí podemos hacer toda una discusión, pero no hay tiempo. Entonces, vamos a ver qué es sexualidad según la Organización Mundial de la Salud. Y la organización nos dice que es un aspecto central del ser humano y va a estar presente a lo largo de toda nuestra vida, desde que nacemos y hasta que somos ancianitos, ¿sí? Y va a incluir el sexo, la identidad y el papel sexual, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Pero no solo eso. Y no voy a ahondar en esto porque lo vamos a analizar un poquito más adelante. También la sexualidad la vamos a vivir. La sexualidad se vive y se expresa. ¿Cómo la expresamos? ¿Cómo me arreglo? Si me maquillo, si no me maquillo, si me agarro una colita, si traigo el pelo larguísimo, si lo traigo corto, cómo me cuido, si me compro ropa bonita, si uso tenis y pants toda la semana. Ahí estoy expresando mi sexualidad, ¿sí? Y también a través de pensamientos, de fantasías, ¿qué es eso que yo me imagino que me va a gustar? ¿O con qué voy a disfrutar?
¿no? También tienen que ver las creencias, en quién yo creo, en qué creo, o cómo creo que pueden ser las cosas. Los valores están muy presentes, porque luego esto es algo de lo que muchas personas piensan, que al ejercer la sexualidad no hay valores, y no es así. Hay que tener responsabilidad, empatía, amor, compromiso. Entonces, claro que los valores van a estar siempre presentes, ¿no? También cómo me comporto, ¿no? Cómo actúo ante el otro, ante la otra. Y se va a ver influenciada, por la interacción de algunos factores. Unos que son propios del ser humano, como los biológicos, y entonces, sobre todo las mujeres, podemos entender un poquito más de esto, porque según el día de mi ciclo menstrual voy a estar de alguna manera, y eso yo no lo puedo controlar. Eso es algo biológico y fisiológico, y es real, y es neta, y los hombres lo tienen que comprender, porque pues así es, ¿no? Y entonces, nosotros no lo controlamos, pues. Yo no puedo decirle a mi hormona, hoy no hagas nada y quédate quietecita. Pues no, esto se da. Y también está influenciada por factores psicológicos. Entonces, esto tiene que ver con cómo yo veo esa sexualidad, qué siento, si tuve algún trauma en mi infancia que me afecta hasta la adolescencia y la adultez, ¿no? Y cómo lo superé o no. Y entonces, todo esto se ve influenciado también. Los factores sociales y económicos. ¿Para cuántos hijos me alcanza ahorita? Esas familias grandes que decía el secretario, sí, no mencionaba de familias de 12 hijos, pues ¿cuándo? ¿Cómo? Si la economía no nos da, ¿no? Hay políticas públicas que se crean en torno a la sexualidad. Por ejemplo, la dotación de métodos anticonceptivos. Esa es una política pública que garantiza que todas las personas de México tengamos métodos anticonceptivos, gratuitos. Si yo voy y los pido, me los dan, ¿no? Y es una política pública y tiene que ver con sexualidad. Culturales, por supuesto. Según el lugar en donde yo vivo, el país en donde yo vivo, incluso si vivo en la ciudad o en el campo, se vive diferente la sexualidad, ¿no? Históricos, no nos vestimos igual, simplemente no nos arreglamos igual en siglos pasados que ahorita, ¿no? Y por último, religiosos y me faltó éticos y legales. Y ahí un asunto bien importante es los delitos, por ejemplo, el abuso sexual infantil. Tiene que ver con la sexualidad, pero es un delito y está perseguido por la ley, ¿no? Entonces, fíjense cómo todos estos factores influyen en el ejercicio de mi sexualidad. Y la religión, por supuesto, que tanto yo hago caso o no a la religión que profeso, o cómo me dice mi religión que debo vivir mi sexualidad, y si voy a seguir esos preceptos o no, ¿no? Entonces, como ven, el ejercicio de la sexualidad pues es muy completo, muy, muy complejo. Y fíjense muy bien en todo lo que está en rojo. Ahorita más adelante les voy a decir que es todo, ¿verdad? Casi todo. Y entonces, bueno, ¿qué es educación integral en sexualidad? Bueno, la educación integral en sexualidad, que es lo que damos en las escuelas, está basada en un currículo y tiene que enseñar, y nuestros niños, niñas o nuestros estudiantes tienen que aprender. Eso es, básicamente, ¿no? ¿Y de qué les vamos a enseñar? Pues bueno, de todos estos factores cognitivos, emocionales, físicos y sociales de la sexualidad. Pero tiene un objetivo muy claro, que es preparar al niño, niña o adolescente para que cuando sea adulto, cuando sea tiempo de que tome decisiones en el ejercicio de su sexualidad, tenga todos los elementos a la mano. Y entonces pueda decidir con bases y no se deje llevar, ¿no? Por lo que le dicen o por lo que piensa. La educación integral en sexualidad tiene estas características. Es científicamente precisa, es decir, no la sacamos de la manga, pues. O sea, hay todo un aval científico por detrás. Es gradual, y esto es bien importante, gradual y adecuada a cada edad y a cada etapa del desarrollo de la niña, del niño. De tal manera que yo puedo enseñar sexualidad a los niños de preescolar y también les puedo enseñar a los niños de secundaria. No les voy a enseñar lo mismo, ni les voy a enseñar igual, obviamente. Y esto algunas mamás, algunos papás no lo comprenden. Y entonces creen que yo al niño de preescolar le voy a enseñar lo mismo. Y pues no, nunca, jamás, porque debe ser
gradual y adecuada a su etapa de desarrollo. Y es integral. Todo eso que vimos de rojo, todo eso se lo tengo que enseñar al niño, a la niña. ¿Sí? ¿Cómo? Pues bueno, por eso hay un currículo que me dice qué temas tocar, cuándo tocarlos, ¿no? Cómo hacerlo. Está basada en un enfoque de derechos humanos. Esto también es importante, porque aquí hay que respetarnos, ¿no? A nosotros, pero también al otro o a la otra. Basada en la igualdad de género, tiene que ser relevante con la cultura de donde yo la estoy impartiendo. No voy a impartir igual aquí en Guadalajara que en los Altos de Jalisco o que en la costa, con todos los riesgos que viven los adolescentes en la costa. No es lo mismo. O con los huicholes, no es lo mismo, ¿no? Entonces, todas esas características debo de tener en cuenta al momento de dar esta educación, y lo más importante de todo es que sea transformativa, que yo logre hacer que ese niño, que esa niña cambie, analice y entonces tome buenas decisiones, ¿no? Y la UNESCO nos brinda unas orientaciones técnicas para poder impartir esta educación integral de sexualidad. En México nos queda muy bien porque nos lo separa en 4 rangos de edad. El primero, que es de 4 a 8 años, que va de preescolar a primaria baja, ¿no? Y luego nos vamos de 9 a 12 años, que es primaria alta, y luego de 13 a 15, que es secundaria, y de 16 y más, que es media superior. Entonces, pues para nosotros es como práctico. Y estos son los conceptos claves que se tienen que ver cuando hablemos de educación integral en sexualidad. Y son relaciones, acordémonos que de todos estos yo puedo hablar en todos los niveles, solamente voy a hablar de diferente manera, ¿no? Pero sí puedo abarcar todos. Entonces son relaciones, valores, derechos, cultura y sexualidad, ya decíamos, el que lo acepten según el lugar en donde están viviendo, eso es, va ahí. Cómo entender el género, qué es el género, cómo se diferencia, la violencia y cómo mantenerse seguro. Y este es uno de los temas fundamentales en el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver también. Las habilidades para la salud y el bienestar, también es importante. ¿Qué hago para cuidarme? ¿Qué hago para estar sano? Para no caer en alguna enfermedad o en alguna infección que se transmita. El cuerpo humano y el desarrollo. Y aquí sí hago paréntesis porque aquí sí es muy importante que en los niños de preescolar hagamos mucho énfasis en su cuerpo, en que conozcan su cuerpo, las partes de su cuerpo y cómo se llaman. Y entonces decirle, tú niño, varón, tienes pene y tienes testículos, y tú niña tienes vulva. Vagina sí tenemos, pero no se ve. Entonces yo le digo a una niña, tócate la vagina, pues se tiene que meter el dedo y buscarla y pues no va a ser factible, ¿verdad? Pero si le digo, ve tu vulva, párate en un espejo y ve tu vulva, sí la va a ver. Entonces por eso es vulva, ¿no? Y es importante esto, que nuestros niños, niñas conozcan su cuerpo y que sepan que esas son partes íntimas, privadas y que nadie las debe de tocar, ¿no? Entonces eso sí es desde preescolar. Claro, el nombre correcto. Claro, eso es fundamental. Exacto. Así es. Así es. Entonces, por eso es importante, y esto sí hacerlo desde preescolar, ¿no? Porque ya más adelante conocerán cómo funciona, ¿no? Cómo es que se cuida y todo esto. Pero en preescolar eso es lo importante. Bueno, la sexualidad y la conducta sexual, entonces también tenemos que hablarles de esto. Y por último, la salud sexual y salud reproductiva. En México, desde los 90 aproximadamente, el doctor Eusebio Rubio propone una teoría de los olones sexuales. ¿Saben lo que es un olón? ¿Han escuchado de un olón? No, ok. Un olón es un término de la física, creo. Y tiene que ver con un elemento que por sí mismo tiene valor, un gran valor o tiene sus propias características, pero que si se une con otro o con otros, forman otro concepto. Es dividirlo por conceptos. Es decir, el olón sería la sexualidad y está compuesto por otros olones, ¿no? Es como hacer conjuntos, pues. Y entonces, él dice que así es la manera más adecuada de educar en sexualidad, a través de partes
O sea, dividir la sexualidad en partes y al juntarlas hablamos ya de sexualidad integral. Entonces, él habla de 4 olones. El primero de ellos es el sexo. El sexo entendido como este conjunto de características anatómicas y fisiológicas que están presentes desde el embrión, ¿no? Desde el procedimiento, desde el embarazo, desde la fecundación y nos hacen diferentes a hombres y a mujeres. Y entonces nos dividimos y el hombre tiene pene, ya lo mencionamos, la mujer tiene vulva, tiene vagina y demás, ¿no? Ese es el primero. El segundo sería el género. El género es esta suma de valores, actitudes, papeles, prácticas o características culturales que están basadas en el sexo. Y esto se entiende muy fácilmente con los colores, por ejemplo, con los colores que luego les dan a los niños y a las niñas, o los juguetes, muy separados, ¿no? El azul es el niño y el rosa es la niña. Entonces, esta es una construcción de género social. Y esta se construye socialmente. El lugar en donde yo me encuentro me dice cómo voy a actuar como mujer o como hombre. Y nos da normas o reglas del juego. Y entonces ahí sabemos, por ejemplo, que las mujeres, o lo sabíamos hace muchos años, y ahora no está tan marcado, pero en los roles de género estaba muy marcado que la mujer se quedaba en casa y el hombre salía a trabajar, por poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Y esos roles han ido cambiando. O las carreras, ¿no? Acuérdense, hace, no sé, 50 años todavía no había mujeres ingenieras o físicas, o sea, era rara la que se animaba a entrar a la carrera de ingeniería, ¿no? O no había hombres enfermeros, por ejemplo. Y eso poco a poco, pues se ha ido quitando, ¿no? También en el género tenemos estereotipos, que son esas características que nos dicen cómo es el ideal del hombre o el ideal de la mujer. Y entonces luego nos topamos con estereotipos de mujeres, que la belleza está marcada por el ser alta, con pelazo, con ojazos, ¿no? Con harta boobie, con ojo de color. Y entonces las mexicanas, ¿cuándo vamos a entrar ahí? Por favor, si somos morenas, chaparras, de pelo negro, pues no entramos en ese estereotipo, ¿no? Y entonces lo que sucede es que, bueno, nosotros somos adultos, pero para los adolescentes, las adolescentes, sí les importa cumplir estos estereotipos. O sea, hay que tener mucho cuidado, porque el hacerle mucho caso a esto que nos dice la sociedad en general, que es lo ideal, pues sí puede tener influencia en el ejercicio y en el desarrollo de la sexualidad, ¿no? Y de cómo se ven a sí mismos, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Y el erotismo es el tercero. El erotismo definido como esa capacidad que tenemos todos los seres humanos de sentir, pero también de proporcionar placer al otro, a la otra. Y esto lo podemos vivir a través de pensamientos, de fantasías, de conductas. Aquí es importante resaltar el placer. El placer es algo que está presente en la sexualidad. ¿Por qué es placentero? Pues no me pueden decir que no. Espero que nadie me pueda decir, ay, no. Es placentero, ¿no? Entonces hay que enseñarles a nuestros hijos e hijas que esto es placentero, que se debe sentir bien. Porque si empiezan a vivir una sexualidad en la adolescencia o en la juventud, cuando quieran, que les duele, que no les hace sentir bien, aguas. Así no se debe vivir la sexualidad, ¿no? Debe ser placentera. Entonces, bueno, y el cuarto sería los vínculos afectivos. Entendidos esos como esas formas de relación que tenemos con el otro, con la otra, y que también se dan desde que estamos muy pequeñitos, ¿no? Empezamos desde casa, cómo nos vinculamos en familia, y después pues con los que tenemos a nuestro alrededor. Y por supuesto que la forma más reconocida de vinculación afectiva es el amor, para que vean que también ahí está presente. Pero también nos decía Eusebio Rubio que no podía dejar de lado la orientación sexual, que es por quién me siento yo atraído o atraída física, erótica y afectivamente. ¿Quién me mueve el tapete? ¿No? Y entonces esto también lo tenemos que tener en cuenta, también se manifiesta en forma de comportamientos, de pensamientos, de fantasías o de deseos hacia el otro, hacia la otra. Y la identidad de género. La identidad de género
esta se da conforme yo voy creciendo y me identifico o no con mis órganos genitales de nacimiento. Entonces va pasando el tiempo, yo nací con órganos genitales de mujer y entonces sí me identifico, yo sí me identifico con mi ser mujer y entonces hago todo con mi ser mujer. Hay quien no se identifica con eso y entonces aquí hay mucho tema de qué hablar, no puedo ahondar mucho, pero esto se da en edades tempranas, a los 7, 8 años. Un niño, una niña ya dice, yo aquí hay algo raro, esto como que yo no cuadro ahí, ¿no? O sea, no es algo que se da en edades muy avanzadas, se da en la infancia. Muy bien. Desarrollo psicosexual, esto es muy importante conocerlo porque ya dijimos que nos vamos a basar en esto para enseñar sexualidad, ¿no? Entonces, los niños se van desarrollando desde el nacimiento, desde la primera infancia. En este momento, el bebé no tiene conciencia de su cuerpo, ni siquiera sabe que le pertenece. Entonces, quienes son mamás, papás, recordarán cuando los bebés empiezan a descubrir sus manos, sus pies, que se los chupan o los mueven y como que, ok, esto es mío, ¿no? Yo puedo hacer algo ahí. Entonces no tienen conciencia clara de esto. Entonces el impulso sexual se manifiesta y se satisface, pues bueno, literalmente satisfaciendo sus necesidades biológicas. Cuando come, cuando le cambiamos el pañal, ahí es el asunto, ¿no? En la infancia del 1 a los 3 años ya desarrolla esa capacidad para percibir placer y desagrado, ya sabe reconocer cuándo es un hombre, cuándo es una mujer, pero aquí lo hace por la ropa. En esta etapa diferencian al hombre y a la mujer por lo que traen puesto, ¿no? O por si se maquillan o no se maquillan. Así, si le preguntamos a un niño pequeñito, en eso es en lo que se fija. O si tienen hermanos, hermanas, en los órganos genitales, que son diferentes de uno de otro, ¿no? Por ahí va el desarrollo. Ya identifica pues las diferencias. Y aquí exploran sus genitales y entonces descubren que se siente placentero, disfrutan, ¿no? En el preescolar de los 3 a los 5 años pueden realizar ya aquí juegos autoexploratorios o con otros niños o niñas. Es muy común que jueguen entre ellos, al papá, la mamá, al doctor, y entonces se revisan y se ven y entonces hay curiosidad por saber qué es lo que tiene el otro, ¿no? En manera de juego. Aquí distinguen ya un beso cuando es de amor o de afecto de una persona. A la infancia, que va de los 6 a los 10 años, ahí este periodo que tenían con reconocimiento genital y de todo esto, se pausa un poco. Y aquí es muy común ese club de Toby, tan característico, en donde los niños juegan con los niños, las niñas con las niñas y no se quieren juntar unos con otros, ¿no? En esta etapa. Pero sí muestran un interés, por ejemplo, por los embarazos. ¿Cómo? ¿Cómo se dio eso? ¿Cómo llegó ahí ese bebé? ¿Por dónde va a salir? O sea, ahora ya entendí que ahí está, pero ahora, ¿cómo le va a hacer para salir? Cuando hay partos múltiples, no, ni se diga, ¿no? No lo comprenden, pues. Y la pubertad, que se da entre los 10 y los 13 años, aquí ya se desarrollan los caracteres sexuales secundarios y se alcanza esa capacidad reproductiva. En las niñas, en las mujeres se marca con la menarquia, el inicio de la menstruación, ¿no? Ahí es cuando entran a la pubertad. Y entonces, en la adolescencia, se entiende como este periodo en el que ya se adquirió una capacidad reproductiva. Sin embargo, obviamente sabemos que no estamos preparados para ser madres, para ser padres en esta etapa. Buscan independencia. Aquí suelen irse o querer desligarse de mamá, de papá, ¿no? Ya no quieren estar con nosotros, ya lo que quieren es andar con sus amigos. Entonces suelen estar con esos amigos buscando los valores que tienen y probándolos, a ver si les funcionan. Lo que nos mencionaba Maya, ¿no? En las casas de los amigos hacen otras cosas que aquí no hacemos. Entonces quieren probar, a ver qué. Pueden darse la masturbación, ya pasó esa etapa de latencia, y entonces en la adolescencia vuelven a descubrir el placer en los órganos genitales. Entonces aquí hay que tener cuidado, hay que hablar con ellos, con ellas y decirles, está bien que lo hagas, cuida la higiene, lávate las manos, hazlo en un lugar privado, o sea, sí está bien, pero no se hace en el salón de clases, ¿no? No se hace en la sala de la casa, pues no, hay
que checar esos elementos, nada más. Y bueno, entramos a los riesgos. ¿Qué riesgos viven nuestras niñas, nuestros niños relacionados con sexualidad? Y vamos a iniciar con el más delicado. Antes, ¿de dónde obtienen conocimiento nuestros hijos e hijas? De los amigos. ¿De la escuela? Deberían, ¿verdad? De las redes sociales, ¿no? De mamá y papá. Es de donde deberíamos de recibir también mucha información en sexualidad. Entonces sí deberíamos de tener el tiempo y la paciencia de sentarnos y de hablarles de esto, ¿no? Porque si no, los dejamos que adquieran esos conocimientos pues en otros lados. Y ahorita el internet, no, miren, pero sí fácil y rápido les presentan cosas. Entonces, bueno, y vamos a hablar del primero de ellos y del más delicado a mi manera de ver, que es el abuso sexual infantil. Este está considerado como cualquier conducta que puede ser directa, es decir, manoseo, tocamiento, caricias, hasta la penetración, o puede ser indirecta. Ok, no te toco, pero ven, te voy a enseñar fotografías de hombres y de mujeres desnudas, o vente a sentar a ver una película pornográfica conmigo. Eso es abuso sexual. No lo estoy tocando yo, mira tú allá, yo acá, pero vamos viéndolo juntos. Entonces, eso es abuso sexual. Aquí puede ser en contra de la voluntad del niño o de la niña, por eso me gusta mucho esta definición, por eso. O puede ser que esté el niño o la niña de acuerdo, y lo pongo entre comillas, ¿no? Porque puede enamorarse de su agresor. Porque entonces hay quienes usan sus encantos o usan la coerción o el chantaje o la intimidación, y entonces luego los menores creen que sí están de acuerdo, entonces yo lo dejo, o sea, sí está bien. Pues no, porque un niño no tiene el mismo nivel de conocimiento, ni cognitivo, ni de nada que un adulto, ¿no? Entonces, nos han tocado casos de niñas de primaria de 12 años con un novio amor de 22, 23 embarazadas, ¿no? Y que creen que sí, que le va a poner su casa y se va a ir con, pues, por supuesto que no, ¿no? Entonces, también hay que tener cuidado con esto, porque luego aquí entra también el placer. Se siente bien, ¿no? Entonces, y más cuando las niñas, sobre todo en casos de mujeres, aunque también hay en varones, sienten rico, les gusta que las acaricien. ¿Por qué? Porque es una respuesta fisiológica del organismo. Y entonces es un tema delicado. Perdón, está se encimó, pero acá sí sale bien. Sí logro que avance, sí. No sé por qué se encimó. Pero bueno, ¿qué hacer con nuestros niños? ¿Cómo enseñarles a protegerse de esto? Este semáforo nos sirve mucho, ¿no? De tal manera que nosotros les vamos a decir a nuestros niños que el verde son las partes de mi cuerpo que se ven a simple vista y que puedo permitirle a cualquier persona que las toque, que serían, por ejemplo, la cabeza o las manos. Si yo saludo a alguien, lo toco, ¿no? O a los niños luego no se da por acariciarles la cholla, y entonces también eso. Esas son partes verdes de mi cuerpo que cualquiera puede tocar y que no hay problema. En amarillo son aquellas partes del cuerpo que no siempre se ven. Si hace calor, sí. ¿Cuáles son? Pues los brazos y las piernas, ¿no? Si hace calor, yo ando con una blusa sin mangas, con un short, y esas partes se me ven. ¿Puedo permitirle a alguien que me las toque alguna vez? No siempre. Diferenciar también, esto es bien importante, diferenciar el tocar del acariciar. No es lo mismo decirle a un niño, a ver, hazte para allá y le toco la pierna, a acariciarle la pierna, ¿no? Y con rojo, las partes del cuerpo que van cubiertas con ropa interior y que jamás, nunca, 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 nunca se ven. Sobre todo si voy a la playa, ese ejemplo luego lo usamos mucho con los niños pequeños, porque así lo comprenden más, ¿no? O sea, si vas a la playa, ¿qué usas? Si una niña usa un bikini, esas partes que te está cubriendo el bikini, nadie nunca jamás en la vida te las debe de tocar. Nunca, son partes íntimas, son partes tuyas, ¿no? Y entonces este semáforo es muy útil en la vida diaria. Pero aquí, como bien lo mencionaba, es importante que conozcan ya las partes de su cuerpo. Porque entonces si alguien los toca o les pide que les toquen
a un adulto, a una persona mayor, alguna parte nos tiene que decir el nombre, ¿no? Porque si me dicen, es que mi tío me dijo que le tocara la galleta, o mi tía me dijo que le tocara la galleta, pues es su galleta, ¿y qué tiene? Pues tenía las manos limpias, ¿verdad? Y se la tocaste su galleta. Pues no, la galleta es su vulva. Entonces, por eso es importante tener el nombre, ¿no? De lo que es. Y bueno, dijimos, este es un delito y está catalogado en la ley como delito. Cuidado con esto. Estamos hipersexualizando a nuestros niños y niñas. Y eso, perdón que lo diga, eso se hace en casa. Eso no se hace en la escuela. Una maestra jamás le va a pedir a una niña que lleve tacones a un festival. La mamá va a ser la que le compre los tacones y le diga, llévalos hoy que vas libre, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque lo que estamos haciendo, y ya lo vimos, es hacerles que se brinquen etapas del desarrollo. Y entonces que en lugar de vivir lo que tienen que vivir en la infancia, se brinquen a la adolescencia, a los 6 años, a los 7 años, cuando no les corresponde, ¿no? Entonces, aquí afecta más a las niñas, aunque también los niños lo que quieren es marcar abdomen, por ejemplo, ¿no? Porque así es, son guapos, esos son unos mamados, dijeran, ¿no? Acá las pesas para hacer bien mamadillos de acá arriba. Bueno, entonces se saltan esas etapas y entonces pueden empezar a presentar conductas sexuales adelantadas a la etapa que les está correspondiendo vivir. Y entonces a los 10 años ya quieren ver lo que es un beso. Porque si yo ya me pongo minifalda y me pongo chorcito y me maquillo y me pinto y yo veo que en la tele se besan y todo, pues yo ya quiero que un niño me bese, yo ya quiero saber lo que es eso, ¿no? Entonces, cuidado con esto. Y vemos esto, ¿no? Niñas de 8 años, de 9 años, en poses seductoras, provocativas. Y entonces luego no queremos que inicien sus vidas sexuales a edades tempranas. Pues, ¿cómo no? ¿No? ¿Cómo le evitamos que suceda? Entonces, hay que dejarlos a los niños, a las niñas, vivir su infancia, ser niños, ser niñas y no caer en esto. Y bueno, las redes sociales, que todos las conocemos, quizás las tengamos, ¿no? Mucho cuidado con esto. Están muy al alcance de los niños y de las niñas. Y lo menciono muy rápido porque hay todo un tema de redes, no sé si les corresponde al grupo tomarlo, pero bueno, hay todo un tema de este sentido. Pero también hay riesgos, como el grooming. ¿Saben lo que es el grooming? Ok, el grooming es que una persona adulta se haga pasar por niño en el contacto con otro niño. Entonces yo le digo a un niño de 12 años, yo tengo 9 y estoy platicando con él, ¿no? Y entonces luego te quiero conocer, ¿y cuándo vienes a mi casa? Y ven, y dile a tu mamá que te traiga. Entonces, cuidado con esto. Muchas de las desapariciones que ha habido es por grooming, porque se hacen amigos de adultos y entonces luego se quedan de ver en algún lugar para conocerse y de ahí se los llevan. Entonces, hay que recomendar sobre todo que no tengan amigos, o sea, que no platiquen con gente que no conocen en persona. Porque luego, por querer tener muchos amigos, y 5,000 amigos, y 10,000 amigos, aceptan a cualquiera, ¿no? El sexting es enviar contenido sexual. Ahí entra el pack que mencionaba el secretario, ¿no? Eso de mandar fotos entra ahí en el sexting. Perdón, y los retos. Cuidado con los retos también, porque luego hay retos que ponen en riesgo la vida de los adolescentes, como el de la ballena y no sé cuánto, ¿no? Y el ciberbullying, también eso ha llegado a haber hasta suicidios de niños, de niñas que están recibiendo ataques desde las redes. Entonces, mucho cuidado, no dejarlos solos, sí controlarles, sí tener la contraseña. Mientras sean menores de edad, no deben ni de tener Facebook ni de tener nada de eso, pero luego lo tienen. Hasta las mamás lo abren, por favor, hay bebés con Facebook, ¿no? Entonces, bueno, infecciones de transmisión sexual. Estas no voy a ahondar tampoco, nada más les voy a decir que las podemos dividir en dos, las que se curan y las que no se curan y son tratables. Sí se tratan, como el VPH, el VIH, el herpes, pero nunca se van a quitar, ¿no? Entonces, pues ese es otro de los riesgos. El embarazo adolescente,
que ese también da mucha tristeza, ¿no? Entonces, México ocupa el primer lugar en embarazos adolescentes y el primer lugar en abuso sexual infantil. ¿Irán de la mano? Claro, claro. Entonces, esta gráfica es muy reciente, es de la Secretaría de Salud del año pasado. Entonces, bueno, también la experimentación sexual en adolescentes puede llevar o a embarazos o a ITS, ¿no? Entonces, si no hablamos de esto y no les decimos que se siente rico, que se siente bien, pero que si vas a tener una relación, uses condón mínimo, te protejas, entonces va a haber embarazos. Porque pues en la primera vez no pasa nada, ¿no? Pues sí pasa, sí sucede. Y entonces, ¿cómo puedo fortalecer a mi hijo, a mi hija con estos temas? Perdón que esta me vaya rápido, porque no quiero andar mucho, pero bueno, normas y límites claros desde que están pequeños. Eso nos va a beneficiar muchísimo como padres, como madres, ¿no? Aquí demostramos amor, cuando nosotros ponemos una regla clara, no impositiva, tampoco, no hay que ser así, pero bueno. La autoestima, me regreso si gusta. Sí, la autoestima, ¿qué es ese amor, ese cariño, ese cómo me percibo a mí misma, a mí mismo, ¿no? Entonces debemos de fomentar que nuestros hijos tengan una alta autoestima. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues ahí están algunos tips. Primero, aceptar a nuestros hijos, así como son son nuestros hijos, así los debemos de amar. Nada de que quiero que cambies y que seas como el vecino, como tu primo. Permitirle que exprese lo que siente, ¿no? Que nos diga cómo se siente, pero con nombre, que le ponga nombre a sus sentimientos. Dar amor incondicional, evitar etiquetas, ser un modelo positivo, tratarle con respeto, permitirle que tome sus propias decisiones y resuelva sus problemas. Y esto luego, desde niños de primaria no los dejamos. Se les olvida la tarea y ahí vamos corriendo a llevarle la tarea. O no la hicieron, ahí estamos en la noche haciéndola con la izquierda para que no se note que yo te estoy ayudando, pero ahí yo te estoy diciendo, no es cierto. Yo lo hacía con mis hijos, ¿para qué digo que no? Pues sí. Bueno, que asuman responsabilidades. Desde que están pequeños pueden asumir responsabilidades. Así sea recoger sus juguetes, lavar su plato, tender su cama, qué sé yo. Bueno, la comunicación. La comunicación es fundamental, ¿no? Nosotros también aprendemos de nuestros hijos e hijas y esto también lo tenemos que tener muy claro. No solo yo, por ser el adulto, por ser el grande, estoy enseñando a nuestros hijos. Ellos también nos enseñan, ¿no? Y también aprendemos de ello. Ahí están algunas claves. Primero, eso que les decía, no ser impositivos, llegar a hacer un diálogo y llegar a acuerdos, ¿no? Que ya no lo mencionó Maya, por eso no lo ahondo tanto. Hablar de nuestras experiencias ayuda mucho. ¿Cómo fue mi primer noviazgo, mi primera fiesta, mi primer borrachera? Yo a tu edad vivía de tal manera, cometí este error, no quiero que tú lo cometas, entonces te platico mi experiencia real, ¿no? De lo que yo viví. Escucharles sin juzgar, por más que me duela, por más que quiera romperles la trompa ahí, tranquila y escuchar. A mí una vez mi hijo mayor en la secundaria me dijo, mamá, hoy me dieron un toque de marihuana. Y yo, pero lo dejé. ¿Cómo estuvo? Nos fuimos a tal parte, ahí me dieron, ahí lo traían, ahí no sé qué. Hasta después, como en la tarde, en la noche, hablé con él, ¿no? De esta situación, pero ni grité ni nada de eso. Entonces, existen los derechos sexuales y reproductivos. Aquí no me voy a detener, discúlpenme, pero ya se me acabó el tiempo. Entonces, me voy muy rápido. En Jalisco se dividieron en 5 bloques relacionados. Todavía alcanzo, me regreso. Entonces, los derechos sexuales, estos están fundamentados en el marco jurídico que está vigente, ¿no? Y están avalados por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. A nivel nacional son 14 derechos sexuales y reproductivos y ustedes los pueden encontrar fácilmente en internet. Uno de esos derechos es recibir educación integral en sexualidad. Nuestros hijos e hijas tienen el derecho de recibir educación, tienen el derecho de que se les atienda en salud.
Tienen el derecho de poder ir a hablar de políticas públicas si les afectan a ellos. Un adolescente, una vez me tocó también en el Congreso, una chava de una prepa que dijo, yo vengo a exigir que me enseñen de sexualidad porque en mi escuela no lo hacen. Y en un foro, ¿no?, que hubo en el Congreso. Entonces, eso pueden hacer. Y bueno, ahí están en 5 bloques relacionados con ciudadanía. También los pueden encontrar fácilmente en internet si ustedes lo googlean. Y acá sí me quería detener un poquito más. El proyecto de vida, que también ya nos lo mencionó el secretario, la importancia que tiene tener un proyecto de vida desde que estamos pequeños. Pero acá les doy algunos tips para llegar a conformarlo, ¿no? Que lo pueden trabajar con sus hijos e hijas. ¿Cómo soy? Entonces ahí describir mis habilidades, todo. Sé dibujar muy bien, me gusta escuchar música, lo que sea, lo que quiero ser, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer con eso y qué debo hacer para lograr eso. Yo quiero ser director de cine. Ok, tú quieres ser director de cine, ¿qué necesitas hacer para que llegues a ser como Guillermo del Toro? ¿Qué? ¿No? Y entonces, a partir de eso, buscarle actividades que tengan que ver con eso. Y entonces fomentarles eso que yo quiero hacer, ¿no? Y llevarlo a talleres o llevarlo a ver películas o qué sé yo, analizarlo con él, es un ejemplo nada más. Pero puede ser cualquier tema que ustedes quieran, ¿no? Así se construye un proyecto de vida con metas a corto, mediano y largo plazo. Ok, a corto, si tú quieres hacer eso, para todas las carreras es lo mismo, ¿eh? Si tú quieres hacer eso, tienes que tener buenas calificaciones, porque si no, pues no, ¿cómo? Así quiera hacer eso, quiera ser médico, quiera ser cantante de rock, lo que sea, para todo necesita buenas calificaciones. Y entonces decirle, bueno, entonces vamos a esas habilidades que tú ahora tienes, las vamos a fomentar y acrecentar y a estar sobre de ellas para que tú lo logres, ¿no? Y lo que queremos con esta educación integral en sexualidad es cambiar el vivir una sexualidad basada en esta cultura mortificante, en donde negamos el deseo, en donde la vivimos con culpa, con arrepentimiento, ¿no? Ay, no lo vuelvo a hacer, con miedos, porque no sabemos. Cuando no hay educación, cuando no nos dicen qué va a pasar, pues no sabemos nada, entonces la podemos vivir con miedo, ¿no? Con autocastigo. Y volvemos a empezar. Queremos cambiar esto, por vivir nuestra sexualidad con una cultura vivificante, en donde yo asuma mi deseo y yo decida cuándo y con quién. Y no permita que nadie llegue y me quite ese derecho que yo tengo de decidir cuándo, cómo, dónde y con quién. Tomar mis decisiones, pero entonces tener información, comprometerme con eso, tener una sexualidad responsable, esto es importante, ¿no? El erotismo va a estar presente, no negarlo, no negar el placer. Ese es un error que hemos cometido desde épocas ancestrales. Negar que la sexualidad es placentera en mí y en los que están a mi alrededor, ¿no? Conocer mi cuerpo. Si no me lo conozco, llévense tarea o de hoy. Conocer su cuerpo, tocarse, saber qué les gusta, qué les agrada, qué no les agrada, ¿no? Tener alegría de vivir. Si tenemos niñas, darles un espejito y enseñarles sus órganos, porque las mujeres no tenemos otra forma de conocernos. Tiene que ser a través de un espejo, porque lo único que se ve es la vulva. Entonces necesitamos darles a conocer su cuerpo, ¿no? Y entonces vivir esa sexualidad felices, siempre felices y con alegría. Y lo logré. Eso es todo. Entonces, no sé si haya preguntas, a lo mejor alcanzamos un par de preguntas. Allá. Aquí una y allá dos. Okay. Bueno, muchas gracias por la información. Hubo términos que yo desconocía y quiero hacer mucho hincapié en la importancia de que nosotros como padres, docentes, tutores o el rol que juguemos, la importancia de que sobre todo las niñas conozcan el nombre exacto de sus órganos. En la jefatura de sector donde estoy,
nos llegan casos de abuso sexual infantil en donde a las niñas les dicen, lo que tú comentabas es muy común, que le decía a su papá, a su tío, su hermano incluso, ¿me dejas que te toque la galletita o me dejas lamerte, chuparte? O términos así muy grotescos. Y entonces para las niñas es normal porque pues es la galletita, pues adelante. Entonces es muy importante que los niños, pero les digo sobre todo las niñas, tengan ese conocimiento de los términos y las partes. Hay una actividad en las escuelas que ponen la silueta de las niñas, entonces le dicen pon una manita verde en donde sí te pueden tocar y una manita roja donde nadie te debe tocar. Desde ahí empieza con los niños de preescolar y después con las niñas de primaria, pero es muy importante orientarlos, informarlos. Definitivamente, y qué bueno que se inicie. Ahí debemos de empezar. Los niños de preescolar, esas edades son en donde son más vulnerables, ¿no? Y donde hay más casos de abuso sexual. Entonces, pues sí, así. Muchísimas gracias, maestra. Muchas gracias. La verdad es que estuvo excelente, mucha información, pero sobre todo que nos podemos practicar. Como maestra y como mamá sobre todo, que yo creo que todos tenemos esa combinación importante de poder ver toda esta parte. Son dos preguntas muy dirigidas. La primera es, en el proyecto de vida, noto que sobre todo el adolescente, hablando ya un poquito más hacia donde puede enfocarse, quizás los niños pueden ser como más enfocados, ¿verdad? Y los podemos ir como dirigiendo. Pero los adolescentes jóvenes que ya empiezan como a decidir, que ya empiezan como a soñar, como que ya empiezan, de repente tampoco pueden tener muy claro lo que quieren y nosotros, bueno, a mí me pasa, ¿no? O sea, tú dices que quieres esto, pues yo te doy habilidades como para esto, ¿no? Entonces, ahí como para no afectar tampoco el que no está bien, tampoco ves como que, no, tú vete para acá, ¿no? Porque de repente les puedes crear un problema de sus sueños y de bloqueamientos que son importantes, pero sí cómo dirigirlos, esa sería la primera pregunta. Y bueno, y también contesta, me acuerdo de la segunda, porque sí. aquí estaba yo. Sí, con gusto. Pues creo que justamente ese cuadrito que veíamos nos ayuda mucho para esto, ¿no? Porque ahí va claro lo que él, porque él lo va a hacer solito o ella lo va a hacer, ¿no? Y entonces ahí debe de anotar para qué soy bueno. Yo ese ejercicio lo hago con niños en primaria, en quinto, sexto, y entonces hacemos eso mismo, o sea, divide tu hojita en 3 y ahí vas a poner todo lo que para lo que tú eres bueno, lo que tú crees que para lo que eres bueno, lo que sea, que si barrer, que si cocinar, que si, no sé, todo. Y después entonces es vincular lo que yo quiero ser con lo que yo soy bueno. Y entonces ahí puedo irlos guiando. O sea, tú me estás poniendo acá que eres bueno o que te gusta cocinar con tu mamá, hacer pasteles. Y acá me estás poniendo que quieres ser, no sé, ingeniero. A ver, piénsalo bien. ¿No crees que te gustaría más trabajar haciendo pasteles? ¿No? O sea, ¿no crees que lo disfrutarías más? Porque por ahí va también, ¿no? En ese proyecto de vida lo tenemos que disfrutar. Tenemos que, pero hacerlo con nuestras habilidades que tenemos. Entonces, quizás esa es la manera, como de vincular esto que yo considero que soy bueno y que me gusta con lo que yo quiero hacer. De acuerdo. Y la segunda pregunta que ya me acordé. Sí. Va muy enfocada a que quizás tengamos los rezagos de una generación, me estoy hablando entre los 40 y 50 años ahorita, papás de esta edad, que todavía tenemos rezagos de una sexualidad no hablada, ¿no? Con la generación de nuestros padres y que ha costado trabajo romperlo. Y obviamente nuestros adolescentes están ahorita, pues, tienen demasiada información que antes quizás nos salvaba eso, ¿no? Que no había tanta información. Ahora está muy abierta la información. Hablaba hace un momento sobre lo importante que es hablar de placer, lo importante que es hablar de algunos puntos que cuestan trabajo, pero que también considero que es importante unirlos con los valores, ¿no? De repente, claro que está muy claro que puedo yo decidir, ¿no? O sea, un adolescente puede decidir con quién, puedo decidir cuándo sea el mejor momento, sin embargo, también es importante rescatar los valores, porque obviamente en el decidir,
pues está el ya, porque eso es lo que el mundo Claro. y la sociedad te ofrece, ¿no? Claro. Obviamente el poder ya empezar tu vida sexual, a fin que hay forma de cuidarte, ¿no? O sea, la mala información que se está manejando. Pero creo que va muy unido a los valores que hay en casa y que normalmente también esos uno busca, ¿no? Que vayan acordes a los amigos con los cuales te Claro. juntas, pero al final siempre hay esa parte de donde hay mucha dispersión, ¿no? Entonces, Sí, no, y cuidarlo. definitivamente, yo les comentaba, los valores están presentes, ¿no? Y entonces ahí está el compromiso conmigo, porque entonces, y aparte, si yo estoy fomentándole este proyecto de vida y él ya tiene claro, ella ya tiene claro lo que quiere llegar a ser, y entonces sabe que si tiene una relación sexual, puede llegar a no hacer eso, todo eso que tenía planeado, con un embarazo, con una infección, pues bueno, todo cambia, ¿no? Y entonces sí, por supuesto que van de la mano, el amor por mí, el autoestima, ¿no? Si yo me quiero, no, o sea, si yo me acepto y yo me valoro a mí mismo, ningún muchachito hermoso, guapísimo, va a venir a decir máximo y que entonces me acueste con él porque sin él yo no soy nada en la vida, porque yo ya soy, porque yo ya valgo, ¿no? Y entonces, por supuesto que eso va a hacer que se retrasen las relaciones, por supuesto, porque entonces yo ya tengo claro lo que quiero llegar a ser, ¿no? Y la responsabilidad entra ahí también, claro, van de la mano. Muchísimas gracias. Gracias. Un aplauso, por favor, para la maestra Laura Adriana Rubio Guzmán.